El presente trabajo fue desarrollado en la materia de Derecho Familia a cargo de la doctora Arlette Shirley Teresita Bello Ramos para el curso de verano 2002 de la Universidad Mayor de San Simón de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas en la carrera de Ciencias Jurídicas, bajo el título de Justicia Reparativa, un enfoque de cambio. ¿Lo veremos así? El grupo está compuesto por Jiménez Cardona Mariela, Mosquera Rodríguez Nelson Raúl, Mora Mier Margot, Boca Elena, Quiroga Ávila Gabriel Edmé y Valdés García Edson Fabio. Cuando hablamos de la justicia restaurativa, muchas veces pensamos que esta es mucho más que la mediación. ¿Será así? ¿La mediación penal y la justicia restaurativa tendrán conceptos afines y comunes? ¿La mediación penal como método de justicia restaurativa es el más conocido o es el más restaurativo? Siempre se ha tratado de establecer que la justicia restaurativa es mucho más que la mediación. Esto es así. Sin embargo, también es cierto que a pesar de lo que se cree, la mediación en materia penal, o como se llamó en su origen, mediación víctima-infractor, es una herramienta de la justicia y debido a esto tiene que estar inspirada o al menos debe estar impregnada de principios, valores y la filosofía de una justicia restaurativa. La mediación penal es una forma de aplicarla. Es una herramienta que reúne un encuentro entre la víctima y el infractor con un tercero facilitador o mediador que es quien asiste durante el diálogo. La justicia restaurativa como parte de la práctica ideal es aquella que nos va a permitir favorecer los encuentros entre la víctima, el infractor y la comunidad. Para la justicia restaurativa, al igual que para la escuela transformadora, en la parte legal es muy importante lograr un acuerdo, no solamente, sino también transformar las relaciones de las dos personas que acuden a ella, es decir, la víctima y el infractor, para poder lograr curarlas y para reincorporarlas de nuevo a la sociedad. Es por eso que la mediación penal y la justicia restaurativa también tienen conceptos afines y comunes. Por ejemplo, ambas establecen como algo ideal un encuentro cara a cara entre la víctima y el infractor y también siguen aspectos comunes durante el proceso de diálogo. La mediación penal y la justicia restaurativa también tienen conceptos afines y comunes, como dijimos antes. Ambas establecen como algo ideal un encuentro cara a cara entre la víctima y el infractor y también siguen aspectos comunes durante el proceso como ser el diálogo, la escucha, la comunicación, el empoderamiento y la empatía. Sin embargo, la mediación penal como método de justicia restaurativa, aunque es el más conocido, no es el más restaurativo, porque solo incluye a los diferentes afectados por el delito, dejando fuera a la comunidad y los indirectamente tocados por el crimen. Es importante o se debería de valorar para cada caso qué herramienta restaurativa sería la más eficaz y probablemente sería bueno hablar de encuentros restaurativos en lugar de darles un nombre concreto como mediación penal, conferencias o círculos. Así podríamos tener mayor flexibilidad y apertura de las víctimas. Así, viendo cuántos resultaron afectados por el delito, se podría valorar cuándo es más útil un proceso más inclusivo o la mediación penal será suficiente. Sin embargo, sin descartar la utilidad de la mediación penal, es bueno que se hable de justicia restaurativa porque la justicia restaurativa es la medicina, el componente específico de una justicia más humana y la mediación penal es tan solo un jarabe. En la actualidad, los procesos judiciales llegan a tardar muchos años generando sistemáticamente una retardación de justicia. Al respecto, debemos preguntarnos si las normas cumplen su objetivo para el cual han sido sancionadas. En Bolivia, la Ley 1770, Ley de Arbitraje y Conciliación,
en sus artículos 85, 86, 87 y 88, establecen la conciliación como un medio alternativo de resolución de conflicto y que a través de este medio muchas instituciones públicas y privadas han generado un mecanismo de atención directa a las personas en conflicto en distintas materias, que en cierta forma ha permitido que el colapso del sistema judicial disminuya la carga procesal imperante. Bajo estos antecedentes, en el año 2005 el órgano ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia, ha implementado las casas de justicia con el fin de coadyuvar en los procesos de conciliación. En ese sentido, el artículo 65 de la Ley 025, Ley del órgano judicial, establece la conciliación como medio inmediato de resolución del conflicto y como primer acto procesal. Con estos antecedentes normativos, es imperioso que los administradores y las instituciones encargadas de impartir justicia incorporen el medio alternativo de la conciliación como primera medida en la solución de controversias entre las partes. La conciliación restaurativa es un mecanismo alternativo de solución de conflictos como herramienta de administrar justicia en virtud del actual sistema acusatorio que tenemos en nuestro Estado, que solamente ha generado el hacinamiento en las cárceles y que a diario llegan reclamos ante el Ministerio de Justicia por retardación y supuesta mala administración de justicia. El origen de la justicia restaurativa está en las tradiciones, cultura y costumbres de los pueblos. Por eso, más que una concepción nueva de justicia, es la justicia que siempre existió y que perdimos con el devenir de los tiempos, la creación de los estados y de la estructura política y administrativa de cada país. De hecho, prácticamente restaurativas como los círculos están basadas en las tradiciones de los pueblos nativos. También en todas las religiones existen referencias directas o indirectas a esta justicia reparadora. Las leyes de Brehon, el antiguo sistema de leyes irlandesas, se llamaba leyes de Fenechus, leyes de los que cultivan la tierra, pero se conocían por leyes de Brehon, por la palabra Breitenham, que quiere decir juez. Se basaba en los principios de compensación de la víctima y rehabilitación del delincuente, multas y pagos en compensación, así como pérdida de derechos civiles en diferentes grados, eran los castigos principalmente en vez del sistema de encarcelamiento, mutilaciones y ejecuciones que aplicó la legislación romana sin pensar en las víctimas de los crímenes. A nadie escapa que este papel destacado de la víctima, este pensar primero en la persona que sufre el delito, es uno de los valores principales de la justicia restaurativa. Pero ahondando un poco más en estas leyes, se ve claramente un germen muy especial de lo que ahora tratamos como si fuera algo novedoso y que al fin y al cabo es volver un poco a nuestros orígenes. La justicia restaurativa ha sido definida como movimiento social, como un proceso, como una filosofía, como estrategia o como herramienta, y ha sido estudiada desde sus orígenes en el ámbito criminológico. La justicia restaurativa surgió en la década de los años 70 como una forma de mediación entre víctimas y delincuentes, y en la década de los 90 amplió su alcance para incluir también a las comunidades de apoyo, con la participación de familiares y amigos de las víctimas y los delincuentes en procedimientos de colaboración denominado reuniones de restauración y círculos. Hay 3 requisitos básicos que deben ser satisfechos antes de poder utilizar una mediación víctima-delincuente. El delincuente debe aceptar o no negar su responsabilidad por el delito. Tanto la víctima como el delincuente deben estar dispuestos a participar. Tanto la víctima como el delincuente deben considerar
si es seguro participar en el proceso. En la mediación víctima-delincuente, a las víctimas de un delito a menudo se les proporciona, conforme sea necesario, ayuda y asistencia y el máximo de información sobre la sanción y la forma de una resolución o de un adecuado restaurativo. También se les permite decirle al delincuente cómo les afectó el delito y pedirle información sobre el mismo. El proceso de mediación, en lo posible, provoca la reparación y alguna forma de compensación para las pérdidas de las víctimas. El proceso de mediación no siempre implica el contacto directo entre el delincuente y la víctima. Cuando hay contacto directo, la víctima es a menudo invitada a hablar primero durante la mediación como forma de fortalecerle. El mediador ayuda a ambas partes a llegar a un acuerdo que satisfaga las necesidades de ambas y proporcione una solución al conflicto. Cuando el proceso ocurre antes de la sentencia, un acuerdo de conciliación mediada entre el delincuente y la víctima puede ser enviado al tribunal y ser incluido en la sentencia o en las condiciones de la orden de aprobación. La base es la creencia de que las partes en un conflicto deben estar involucradas para llegar a una solución. El delito es un problema de toda la sociedad y entre todos debemos trabajar aunadamente. No solo se viola la ley, sino los derechos del ofendido, se hiere a la víctima y a la sociedad. La justicia restaurativa nos permite la compensación del daño a las víctimas, propicia que los delincuentes sean responsables de sus acciones, también involucrando a la comunidad en la resolución del conflicto. La justicia restaurativa fomenta y propicia que el infractor reconozca y asuma lo que hizo. El resultado restaurativo de esta justicia es un acuerdo alcanzado de reparación. Este debe adaptarse a las necesidades específicas de la víctima del delito, al delincuente y a la comunidad. Este es un círculo: reconciliación, indemnización y reparación. La actual justicia retributiva centra su análisis en la violación de la norma y la restaurativa se centra en la violación de las relaciones entre las personas, en el daño que se las causa. En la mediación víctima-delincuente, la comunidad está ausente y el proceso está compuesto por un mediador, el delincuente y la víctima. Actualmente, podemos decir que los modos de justicia se dividen en tres: la retributiva, la distributiva y la restaurativa. Ambas manejan la sanción y la víctima. En la retributiva, nosotros tenemos como sanción la pena. En la distributiva, el tratamiento, y en la restaurativa, el compromiso. ¿Y qué sucede con la víctima? En la justicia retributiva, la víctima cree que puniendo al infractor, ella se beneficia. En la distributiva, las necesidades son menos importantes que las de la justicia y del infractor. Y en la restaurativa, la víctima dice que se debe hacer todo para que el infractor repare el daño que ha causado. ¿Cuál es el marco jurídico de la justicia restaurativa en Bolivia? Durante este último periodo, Bolivia ha tratado de incorporar muchas leyes en lo que significa
justicia restaurativa. Así podemos hablar de la Ley de Conciliación y Arbitraje, que ha sido planteada en 1997, la Ley 1770 del 28 de febrero de 1997, que es la Ley de Código de Procedimiento Civil boliviano, que en su artículo 93 marca y otorga las facultades al Ministerio de Justicia para ejercer tuición en la institucionalización, desarrollo y aplicación de la conciliación como un medio alternativo de solución de controversias. Así también ha creado un registro de conciliadores y su reglamentación de requisitos de inscripción, además de las condiciones de funcionamiento que son totalmente dependientes del Ministerio de Justicia. Se utiliza en Bolivia la mediación como un acuerdo extraordinario. Esto ha sido determinado en el Tribunal Superior de Justicia del 2003, que crea una dirección de mediación del poder de la justicia. Así también, el Código de Procedimiento Penal maneja el tema de arbitraje y conciliación. La Ley 025 del 24 de junio del 2010 nos dice que la conciliación es un medio de solución inmediata de conflictos, por lo tanto, es la primera actuación procesal en este momento. El Decreto Supremo 28471 del 29 de noviembre del 2005 establece las modalidades, requisitos y procedimientos del sistema conciliatorio en Bolivia. En Bolivia, la justicia restaurativa se aplica principalmente a través de la mediación penal, círculos restaurativos, reuniones familiares, programas de orientación socioeducativa y otros mecanismos, de acuerdo a lo establecido en el artículo 317 del Código Niña y Adolescente. Cabe indicar que en Bolivia, que es un país mayoritariamente compuesto por poblaciones indígenas, la justicia denominada indígena originaria campesina reconoce los principios básicos de la justicia restaurativa, donde los sujetos son la comunidad, la víctima y el victimario, con el fin de restaurar el daño ocasionado. Participan de estos procesos los familiares y las personas afectadas directa e indirectamente, los cuales están reconocidos en la Constitución Política del Estado Boliviano, promulgada el 2009. En 1990, Bolivia elevó a rango de ley la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, en adelante Convención, constituyéndose en el primer instrumento internacional jurídicamente vinculante que incorpora toda la gama de derechos humanos, civiles, culturales, económicos, políticos y sociales. Al aceptar las obligaciones de la Convención Boliviana, estuvo comprometido a proteger y asegurar los derechos de la infancia. En el 2005, Bolivia ratifica las reglas de Beijing, las cuales recomiendan la importancia de crear un sistema de justicia especializado diferenciado de adultos y enfatiza la aplicación de las medidas socioeducativas, que son un sistema de conciliación y arbitraje. Así también podemos decir que el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, que es la cabeza del sector en este momento, produce una modificación de las organizaciones nacionales e internacionales, es decir, generan un esfuerzo común y lideran activamente el proceso de cambio para que se pueda aplicar una justicia restaurativa de manera adecuada. Este tipo de justicia toma fuerza con la elaboración de leyes y políticas públicas, además de lineamientos y protocolos que están establecidos en la Ley 548. También genera lineamientos generales de atención en los centros de orientación y protocolos de atención y las rutas de intervención para los adolescentes que están con problemas de responsabilidad penal. Finalmente podemos decir que Bolivia, en su sistema de protección a los infractores, se apoyan en varios instrumentos internacionales no vinculantes que obligan a los estados y establecen una interpretación de las directrices para ayudar y coadyuvar en un adecuado cumplimiento de las obligaciones asumidas por las personas que cometen delitos. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Fundamentos de la Justicia para Víctimas de Delitos y Abuso de Poder también se basa en los principios sobre la utilización de programas de justicia restaurativa en el área penal.
La conciliación es un acto procesal en que las partes de manera recíproca y voluntariamente ceden a sus pretensiones, a sus insinuaciones a través de un tercero neutral. Esta se reflejará en un acta de conciliación que toma carácter de cosa juzgada. Las prácticas restaurativas tienen sus raíces en lo que es la justicia restaurativa, que es una forma nueva de ver la justicia penal que se enfoca en reparar el daño hecho a las personas y las relaciones en lugar de castigar a victimarios, aunque la justicia restaurativa no prohíbe estos hechos. Tuvo sus comienzos en los años 70 con la mediación entre víctimas y victimarios. Y aparecen dentro de estas tres acciones. La mediación, que es un medio alternativo para la solución de acuerdos, de cualquier tipo de controversia susceptible de transacción. Puede adoptarse por las personas naturales y jurídicas o como un procedimiento independiente o integrado a una iniciativa de conciliación. La conciliación restaurativa es un acto procesal donde las partes en controversia se reúnen a insinuación de un tercero facilitador o facilitadora para otorgar el resarcimiento a la víctima y a la restauración del victimario. Es muy común escuchar decir que la justicia tradicional etiqueta, y cuando hablamos de esto nos referimos que es una forma de que la justicia actual no favorezca la eliminación de este rol, que durante un proceso el infractor va a ser el centro de atención para decidir si es o no culpable y si debe ser o no castigado. Es decir, deja pocos espacios para la responsabilización voluntaria y de los pocos que hay ahí pueden ser vistos como una vía de conseguir los beneficios jurídicos. La justicia actualmente plantea que aquellos que cumplan su condena volverán a reintegrarse en la comunidad. Sin embargo, tras cumplir su condena, en rara ocasión se pueden ver libres de estigma de ser delincuentes y aún cuando han cumplido su condena. Para la víctima, el proceso penal tradicional tampoco es algo muy diferente. Se llama declarar a juicio, pero siempre para contar el delito vivido, la recordarán una y otra vez que es una víctima, y los pocos espacios que puedan tener para hablar no son suficientes para poder sentirse escuchada y respetada. No dejamos a la víctima un espacio vital para que pueda pasar de víctima a superviviente. Solamente les hacemos recordar una y otra vez la experiencia vivida, pero con el único fin de conseguir que el infractor pueda ser castigado. Casi las utilizamos como un cebo para que el Estado, como víctima, pueda obtener su reparación castigando al infractor. Pero esto, la justicia restaurativa es la más justa, ya que el infractor que quiera cambiar le va a favorecer en una segunda oportunidad, al darle la posibilidad de hacer lo correcto y dejar de sentirse así de por vida. Es decir, no va a dejar de ser delincuente, pero sin embargo va a poder evitar la reinserción. Cuando una persona tiene algo mal, o ha realizado algo mal, lo lógico y lo natural es intentar compensar y mitigar este daño. Es decir, se humaniza al infractor para dejar de etiquetarlo por lo malo que pudo hacer en el pasado. La justicia restaurativa es una ventana abierta hacia el futuro. Para la víctima es importante el proceso restaurativo porque le da voz y poder de decisión. Es decir, ya no es un instrumento de la justicia, sino que es un centro de atención de la justicia. La prioridad es que tenga una reparación del daño adecuada a sus necesidades que la permite empezar el camino hacia la superación del delito. Esto le ayudará que de a poco pueda dejar de sentirse víctima y pase a ser una superviviente. Por eso es un pilar importante la justicia restaurativa. La reinserción como objetivo de su consecuencia beneficiosa y no solo del infractor, sino también de la víctima. Esta vuelta de ambos a la comunidad y su reconexión supondrá que se ha gestionado bien el delito y su impacto, y sobre todo que ambos han podido despejarse de las etiquetas e incorporarse de nuevo a la sociedad como dos personas sin estigmas ni estereotipos.
Cuando nos encontramos con una víctima tras muchos años de sufrir el delito y sigue sintiendo así, nos daremos cuenta de que la justicia restaurativa es una oportunidad para superar este error. La justicia restaurativa tiene un impacto sobre el infractor y también sobre la víctima. Cuando hablamos del infractor podemos ver qué ha producido este daño y para qué puede servir el modificarlo. Es decir, le damos una opción de que él pueda darse una oportunidad para responsabilizarse y tomar y darse cuenta del daño. El impacto para la víctima es que ellas son escuchadas y sus necesidades son atendidas. Es decir, a través de esta justicia se le va a procurar dar una solución o una reparación moral, material o simbólica, o al menos una mitigación del dolor causado. Este tipo de justicia le provee también una participación directa y principal durante todo el proceso. Y las víctimas tienen una serie de necesidades que en esta justicia se satisfacen de manera más eficaz, como son la información, la participación, la reparación material y emocional, además de que se ha hecho justicia. Por ello es importante que las víctimas en esta justicia sepan que van a necesitar saber que la que lleva adelante es una persona responsable y que ha asumido al menos su responsabilidad sobre el daño y sobre el delito realizado. Las diferencias entre la justicia restaurativa y retributiva es la manera que tienen de hacer justicia. Para equilibrar la balanza, en la retributiva le causan daño al infractor y así éste baja su nivel. En la restaurativa tratan de equilibrarla haciendo que suba el nivel de la víctima y atienden más sus necesidades. La justicia restaurativa reclama de la retributiva para que se ponga atención en contribuir a la paz con justicia. Para que la justicia restaurativa surte efecto, debemos comenzar por practicar este enfoque pacificador en nuestro entorno y a partir de ahí empezar a entender que todos estamos conectados y relacionados, a veces de una forma que no vemos. Un ejemplo claro de esto es la víctima y el infractor. Ambos están relacionados, pero de una manera no saludable y en desequilibrio. Por eso, con la justicia restaurativa, los ayudamos a ver esta conexión y hacerla saludable o equilibrada a través de valores esenciales como el respeto y la responsabilidad. El juicio es un proceso solemne. Es por eso que decimos que el sistema tradicional es muy burocrático. Este asusta en muchas ocasiones e intimida casi más a las víctimas que a los infractores. ¿Por qué? Porque solo van a poder responder a las preguntas que hagan los operadores jurídicos y en más de una ocasión son preguntas un tanto desagradables. Por eso cuando acabe el juicio, claro, si es que se celebra y no hay una sentencia de conformidad en la que todo acuerde el fiscal y el abogado del delincuente, que las deja sin ni siquiera saber qué ha pasado o haber podido contar su historia frente al acusado, vuelven a la realidad y se dan cuenta que todas sus esperanzas estaban en este proceso y que una vez más las ha fallado, porque no han podido expresarse ni ellas ni mucho menos las víctimas indirectas que no son tomadas en cuenta como víctimas. Por eso la justicia restaurativa se presenta como un soplo de aire renovado ante una justicia tradicional anclada en protocolos rígidos, fríos, que causan hasta miedo en los que no tienen más remedio que acudir a ella. La justicia restaurativa tiene que estar liberada de tanto burocracia, ser flexible, permitiendo diferentes clases de encuentros restaurativos dependiendo del caso y las circunstancias, no limitando y asumiendo que la justicia restaurativa es tan solo una mediación penal y sobre todo que habría que hacer es transformar la justicia penal tradicional haciéndola más restaurativa, menos rígida, más adaptada a las circunstancias del caso y no a la inversa.
Entonces diremos que la justicia restaurativa es la justicia que fomenta la eliminación de ideas preconcebidas, en la que la víctima no debe de sentirse así de por vida. ¿Por qué? Porque encontrará en el perdón un leve alivio de lo sucedido. Esta justicia invita al infractor a hacer lo correcto, además de establecer algo esencial para la justicia, que es uno de sus pilares básicos. La justicia restaurativa constituye una visión alternativa a la concepción represiva del sistema penal tradicional. Concluiremos diciendo que la justicia restaurativa es un proceso dirigido a involucrar dentro de lo posible a todos los que tengan interés en una ofensa particular e identificar y atender colectivamente los daños, necesidades y obligaciones derivadas de dicha ofensa, con el propósito de sanar y enmendar los daños de la mejor manera posible. Howard Zerr. Muchas gracias.